Muy bien, chicos. Continuamos con la parte 2 del módulo uno de trabajar con bases de datos. En el capítulo anterior, o recapitulando lo que habíamos visto, las bases de datos se dividen en dos grandes categorías, las relacionales y las no relacionales, las SQL y las no SQL. En esta serie de videos nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales. Como pudimos ver un poquito en el video anterior, las bases de datos relacionales están segmentadas o estructuradas como tablas, donde cada tabla corresponde a el tipo de información que nosotros vamos a asignar o que vamos a registrar en esos campos. Podemos asignar por cada tabla un grupo o un segmento de información que nos interesa. Para este ejercicio o para este ejemplo en particular que nos ayudará a desarrollar más adelante un sistema para implementar como proyecto durante esta serie de videos es llevar un esquema muy parecido a un control escolar de alumnos con respectivos maestros, sus materias y agregar después un control de calificaciones. ¿Vale? Primero que nada nos vamos a enfocar en la estructura de una base de datos relacional. Si alguna vez ya habías trabajado, que muy probablemente sea el caso, con hojas de cálculo o Excel, puedes percatarte que su estructura de las bases de datos relacionales son muy parecidas, ya que aquí podemos ver un ejemplo. Esta sería nuestra tabla llamada tabla de alumnos, donde vamos a almacenar diferentes valores para cada alumno. Por ejemplo, las columnas representan a esos campos donde vamos a guardar o los atributos por nuestra tabla. A las tablas les podemos decir identidad, ¿sale? O nuestras entidades, nuestros registros, pero para no entrar en tantos detalles técnicos, les vamos a decir solamente tablas, campos y registros. Nuestras columnas corresponden a los campos de información que nos interesa almacenar. Para este ejemplo, podemos decir que tenemos por cada alumno hay que registrar un ID, un nombre, un correo, un teléfono, un grupo y un grado al que pertenecen dicho alumno. Y las filas representarían a dichos registros. Para este ejemplo visual tenemos 8 registros, 8 alumnos con su respectiva información. ¿Vale? Pero estamos de acuerdo que una hoja de Excel o una hoja de cálculo no puede utilizarse como una base de datos, porque esta información se tiene que estar consultando simultáneamente mientras que una persona busca información, otra persona también, alguien va a actualizar, va a eliminar, va a modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una hoja de Excel no nos sirve como una base de datos. Para eso utilizaremos las estructuras SQL y gestores de base de datos que veremos un poquito más adelante. Pero una vez viendo cómo es la estructura o cómo va a corresponder una estructura de una base de datos, antes de pasar al SQL o a la estructura o cómo crearla, vamos a pasar a algo que son nuestras llaves de identificación o nuestras llaves de relación, que se les conocen como llaves primarias y llaves foráneas. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos un campo de ID. En su mayoría, las bases de datos forzosamente cuentan con una ID, que es nuestra llave primaria, que nos permite relacionar esta información con otras tablas o otras entidades de nuestra base de datos. ¿Por qué es importante generar una relación? Porque nos ayuda a poder hacer consultas de una manera más rápida, práctica y efectiva según el ID que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la búsqueda de manera estándar, tenemos que buscar la información del alumno Luis. Pero supongamos que tenemos 3 Luises en un salón. Ahora esos 3 Luises piensa que pueden repetirse esos mismos 3 en un salón por los 3, 6, la cantidad de grupos que haya de un mismo año. Y eso por todos los años existentes en el ciclo escolar. Si nos vamos a un nivel secundaria, preparatoria, son 3 años, pero ¿cuántos grupos hay en ese año? No pararíamos de estar buscando. ¿Por qué tenemos que buscar? A ver, Luis, ¿qué? Por apellido. Luis López, ¿ok?
¿Qué crees? Hay 6 Luis López en en toda la escuela. Ok, Luis López Estrada, sale, ya encontramos uno. Ahora hay que buscar su periodo de calificación de tal año, porque ahorita está en cuarto, pero nos interesa el de tercero. Genera mucha complicación hacerlo de manera manual. En cambio, si nos buscamos por una relación directa de su ID, que es su identificador, podemos hacer las consultas más rápido y ni siquiera la tenemos que hacer nosotros porque ya existen programas que hacen esa selección gracias a estas relaciones. Pero, ¿qué tipos de relaciones existen para nuestras bases de datos? Las relaciones más comunes, o mejor dicho, las 3 tipos de relaciones que podemos encontrar son las siguientes. Tenemos relación de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. ¿De acuerdo? Voy a colocarlos así. Y ahorita entraremos en detalle a qué me refiero con relaciones 1 a 1, 1 a muchos o de muchos a muchos. ¿De acuerdo? Bien. Para este ejemplo en particular, vamos a centrarnos en lo siguiente. Por ejemplo, las relaciones 1 a 1. Si suponemos que vamos a generar el sistema de un control escolar de cualquier escuela X, necesitamos llevar el control de las calificaciones de cada estudiante. Un estudiante tiene un único centro de calificaciones, una única boleta, un único historial académico. Solamente existe un historial académico por alumno. No hay idénticos y no hay manera de replicarse esa información. A eso se le llama relación de 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa con la relación 1 a muchos? Veámoslo de esta manera. Un maestro imparte la clase de, no lo sé, matemáticas. Pero ese mismo maestro también existe la posibilidad de que imparta la clase de cálculo y también la clase de probabilidad y estadística. Un mismo profesor puede impartir una o varias materias. A eso se le llama relación de 1 a muchos. Pongo aquí 1 a n porque por lo general se representan así de manera visual. O a veces lo cambian con una m. Cualquiera de los casos es correcto. Y por último tenemos las relaciones muchos a muchos, donde, por como se puede intuir, esta relación permite que muchos campos se pueden relacionar a muchos más campos. Por ejemplo, pensemos que una materia o una clase, por ejemplo, matemáticas, puede tener muchos alumnos, pero esos alumnos también pueden tener varias materias a las cuales relacionarse. Por ejemplo, veámoslo de esta manera. Este circulito de aquí es nuestra clase de matemáticas. Vamos a ponerlas de color verde. Esta es nuestra clase de matemáticas. Y también tenemos la clase de física. Ahí está. ¿Sale? La clase de física la vamos a poner de color azul. Ahora, estos triangulitos de aquí son los alumnos. Tenemos un alumno por aquí, otro alumno por aquí, otro alumno aquí, otro alumno aquí, y así varios alumnos dentro de nuestro registro. ¿Vale? Uno de estos alumnos va a estar inscrito a la clase de matemáticas. Pero este otro alumno también está inscrito a la clase de matemáticas. Y este otro alumno también está inscrito a la clase de matemáticas. Vamos a colocarlos aquí porque es la misma relación. Ahí está. Pero ¿qué crees? Este alumno también está inscrito a la clase de física. Este también está inscrito a la clase de física. Y este también está inscrito a la clase de física. Y esta materia de mate también puede estar relacionada con los alumnos de esta otra materia.
¿vale? Eso implica o nos da la intención de podemos relacionar varios campos a otros sin necesidad de que haya una limitante. ¿Por qué? Porque una materia puede tener varios alumnos y estos alumnos pueden tener varias materias. ¿Sale? Ahorita en ejemplo visual de una consulta a una base de datos se podrá ver un poquito mejor y a mayor detalle este tipo de relación. Pero es un ejemplo bastante común debido a que, pónganse a pensar, ustedes pueden tener una materia de mate, una de español, una de ciencias, una de física, y esas mismas materias impartidas incluso por el mismo profesor tienen otros grupos, entonces no hay una relación única, son muchos con muchos. Ahora, para poder verlo en un ejemplo práctico, en un ejemplo visual de nuestra base de datos, vamos a pasar a identificar cómo hacer esa relación con nuestras llaves primarias y llaves foráneas. Por ejemplo, nuestra llave primaria en este caso sería nuestro ID. ¿Sale? Normalmente le dicen matrícula, número de control, no sé, pueden tener cualquier nombre, pero en nuestra base de datos se representa como nuestro ID. Este ID lo que hace es permitir crear una relación y el alumno con el ID 1 pertenece a la materia mate, pero también la materia ciencias tiene al alumno con el ID 1. Y a las llaves foráneas se les llaman a los campos donde dicha llave es requerida. Por ejemplo, la materia debe de tener las llaves de el profesor y del alumno. ¿Por qué? Porque el profesor es quien la imparte y el alumno es quien la toma. Vamos a pasar a la vista de cómo se vería un SQL o cómo crear nuestra base de datos en nuestro gestor de preferencia. Hay varias opciones con las cuales podemos trabajar. El más conocido o el más utilizado es XAMPP para trabajar con PHP MyAdmin. ¿Sale? Si quieren un video de cómo hacer la instalación y cómo configurarlo o lo que sea necesario, háganmelo saber aquí en los mensajes o en los comentarios. Pero vamos a suponer que todos ya tenemos nuestro gestor de base de datos. Oye, ¿qué pasa si tengo SQL Server? ¿Qué pasa si tengo Workbench? ¿Qué pasa si tengo MariaDB? No sé. Busca que tu gestor de base de datos pueda gestionar todo mediante consultas SQL y que sea un gestor de base de datos para bases de datos relacionales, porque pueden estar trabajando con un gestor no SQL y no va a servir para estas funciones. Se pueden generar consultas, claro, pero las herramientas están hechas para las respectivas tareas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? De este lado en PHP con Sham, que es nuestro gestor de base de datos, si ustedes lo buscan acá, les va a aparecer los servicios que se están utilizando. En este caso, para bases de datos, es el servicio de MySQL o MySQL o MySQL, como ustedes le quieran decir. Y el Apache solamente es para que funcione nuestro servidor local. Si tienen dudas de qué es un servidor local o cómo es un hosting o de qué manera se trabaja eso, pueden ponerme un mensaje en los comentarios y puedo explicarlo si es necesario. En fin, vamos a enfocarnos de este lado. ¿Cómo vamos a crear nuestra base de datos para este ejercicio? Vamos a irnos aquí a nuevo. Colocamos el nombre de control escolar y le vamos a dar crear. Hay un sinfín de opciones y un sinfín de apartados que si requieren podemos hacer una búsqueda de qué son estos de aquí, para qué funcionan y entrar a detalles. Pero por el momento nos vamos a enfocar solamente en crear nuestra base de datos. Y le vamos a dar a crear. Y listo. Hay dos alternativas. Podemos crear nuestra tabla de esta manera. Por ejemplo, vamos a colocar alumnos. Alumnos con 4 columnas. Y aquí nos pide el nombre de nuestra columna, qué tipo de dato vamos a trabajar, el máximo de valores permitidos y bueno, un sinfín de propiedades que podemos aplicar y modificar. Si de este lado revisamos la base de datos que era control escolar, como no hemos asignado nada, nos da la opción de crear una tabla.
Esto se puede hacer si lo quieres ver en un entorno gráfico, pero yo les recomiendo que empiecen a gestionar todo con SQL, ¿sale? ¿Qué rayos es SQL? Es el lenguaje donde vamos a poder crear nuestra base de datos. Voy a colocar un SQL que ya tengo preparado. Voy a colocar este SQL en los enlaces de la descripción para que puedan solamente copiar y pegarlo. Vamos a colocarlo. Y aquí tenemos la estructura del SQL para esta base de datos, ¿vale? Como pueden darse cuenta, no es tan complejo entender cómo funciona el SQL, ya que, por ejemplo, esto solamente es un comentario, lo cual va a ser ignorado para la ejecución. Luego tenemos la función create para crear, table para crear una tabla y luego aquí asignamos el nombre de nuestra tabla, que en este caso se llama maestros. Y dentro de los paréntesis, terminando siempre con un punto y coma, tenemos asignados los valores o las columnas, como vimos que se expresan aquí, que son los campos de información que nos interesan. Para este ejemplo en particular son el ID del maestro, su nombre, su correo, su teléfono, un grupo y grado por si es que pertenecen específicamente a uno. Después podemos aplicar las modificaciones que nosotros queramos y a lo mejor su especialidad. Luego tenemos la tabla alumnos que tiene ID alumno, nombre, correo, teléfono, grupo y grado. Las materias, tenemos su ID materia, que es su identificador, el nombre de la materia y el ID del maestro al cual va a asignarse. Pueden darse cuenta que aquí ya dice Foreign Key y aquí tenemos Primary Key. Estos índices se encargan de decirle a la base de datos cuál es mi llave primaria o mi llave de identificación para, en su mayoría de los casos, casi siempre la ID es la llave primaria. A menos que tenga otro nombre distinto, pero por lo general se utiliza el prefijo de ID y después el nombre de la tabla para tener un seguimiento un poquito más lógico de lo que estamos haciendo. Tenemos primary key, primary key, primary key, pero cuando crean una relación, o sea que la tabla en cuestión necesita un ID externo de otra tabla, se utiliza esto. Origin key o llave secundaria o llave foránea, que es ID maestro. Y esto, como su nombre lo dice, referencia a la tabla maestros, cuyo ID maestro es la que va a ser la relación. O sea que este campo ID maestro, que es la llave primaria de la tabla maestros, va a ser nuestra llave foránea en la tabla de materias. Y luego tenemos esto que son inscripciones, o esta manera de verlo es, digamos que la relación de la inscripción de el alumno, la materia y a qué corresponde. Probablemente sea un poquito extraño verla de esta manera, pero esas inscripciones es la relación que existe de qué materias corresponden a qué alumnos, ¿vale? Para no mezclar todo en uno solo, generamos este tipo de tabla. Después les enseñaré un poquito más a profundidad las reglas normales o la normalización de una base de datos para no tener campos repetidos y otro tipo de datos. Ya son un poquito más técnicos esos puntos, que es importante conocerlos, pero ahorita, por ejemplo, rápido, no voy a entrar en tantos detalles, solamente que para que vean, esta tabla es la que permite relacionar la materia con los alumnos. ¿Sale? Y por último, aquí tenemos las inserciones para guardar campos. Por ejemplo, insert into, como lo quieren decir, es para insertar valores en la tabla maestros. Le explicamos qué campos quiero insertar y en valores asignamos a cada uno de ellos separados por comas según lo que nosotros necesitemos. Si son de valor numérico, los dejamos libres. Y si son de tipo texto o carácter, pues entre comillas, como los tipos de datos que ya conocemos. Si tenemos dudas con los tipos de datos o cómo funcionan, también me pueden dejar en los comentarios si quieren que entremos a profundidad con ello. Y pues aquí generan las inserciones a nuestros datos. Pueden darse cuenta que, por ejemplo, en materias necesita el ID materia.
Por ejemplo, el ID materia de álgebra es 201 o 201. El nombre es álgebra y el maestro que le imparte es el ID 1. Ya se dieron cuenta que no necesito toda la información del maestro más que el ID 1. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya y busque ID 1, sabemos que es María González y su especialidad es matemáticas. En fin, una vez que ya está el SQL listo, solamente pueden darle aquí en continuar o para mejor función, control y enter. Y listo, se creará nuestra base de datos con nuestros campos y tablas actualizadas o con la información que nosotros le hayamos dado. ¿Podemos crear las tablas sin insertar campos? Claro que sí, pero para hacerlo más rápido lo hacemos en uno solo. Me voy aquí en control escolar. Tenemos las tablas alumno, inscripciones, maestros y materias. Y si yo reviso estas informaciones, tengo lo que me interesa, el ID maestro, su nombre, su correo, su teléfono, grupo, grado y la especialidad, ¿vale? Y para poder visualizar nuestra relación, podemos irnos aquí directo a la base de datos, control escolar, le damos en la opción de más, vamos al diseñador y podemos ver que se generan estas tablitas acá. Visualmente no es muy atractivo cuando se generan por primera vez, pero si tú lo decides acomodar, puedes ver visualmente cómo generar estas relaciones. Y como puedes darte cuenta, por ejemplo, la materia tiene su relación con las inscripciones y la inscripción también tiene relación con el alumno. Y el profesor genera una relación con la materia, ¿sale? Aquí no se puede expresar bien si es uno a muchos, de muchos a muchos, pero podemos ver qué tablas se relacionan con qué tablas. Y finalmente, para concluir, ya tenemos nuestras relaciones, nuestras tablas con la información que nosotros requerimos y pueden darse cuenta cómo nuestras llaves primarias, voy a ver si me permite acercarme, ahí está. Las IDs tienen el icono de una llavecita porque representan a nuestras llaves primarias. Y luego tenemos este campo o este símbolo como de documento que indica que es una relación o donde nosotros vamos a estar guardando dichos atributos a relacionarse, ¿sale? Por ejemplo, aquí en inscripciones tenemos el ID alumno y tenemos nuestro ID materia que tienen una relación entre sí. Si lo queremos ver en nuestro formato de nuestra tabla, vamos a estructuras, vamos a, por ejemplo, alumnos y veremos que, no, me parece que no es aquí. Aquí está, en estructura. Tenemos la llave aquí que indica que es nuestra llave primaria de la tabla alumnos, ¿sale? Aquí viene, por ejemplo, qué tipo de dato es, de tipo entero. Varchar es nuestra forma de decirle aquí de tipo carácter. El cotejamiento, luego voy a entrar en detalles qué rayos es esto. Los atributos, si se permite nulo, si hay algún valor predeterminado o similares, ¿sale? Y aquí puedes hacer las modificaciones. Yo recomendaría que todo lo hiciéramos desde SQL para que estén acostumbrados, pero pueden hacerlo también aquí si ustedes lo desean. Y, por ejemplo, vámonos a la tabla inscripciones. Vámonos a su estructura. Y ya vieron que aquí tienen una llavecita, pero de color gris, que indica que es una llave foránea. Aquí le dice índice, que es básicamente la relación que tiene una tabla con otra. Para no hacer más largo este video, vamos a pasarlo o posponerlo aquí para la siguiente parte, donde ya empezaremos a ver cómo generar consultas, cómo hacer inserciones desde SQL, cómo actualizar, cómo eliminar. Básicamente hacer las operaciones básicas CRUD, ¿sale? Voy a dejarlo aquí como nuestro tema para el siguiente video. Las operaciones básicas estándar, las operaciones CRUD de toda la vida. Luego entraremos en detalle por qué son CRUD o por qué se llaman así, por qué son tan importantes. Y por lo general casi siempre estas son todas las operaciones que nos solicitan en proyectos de este rubro, porque son
tus primeros alcances o tus primeras prácticas o tus primeros comienzos en una base de datos. Y cualquier sistema con base de datos que no haga estas 4 operaciones, hay algo que no está bien del todo. En fin, sin más por el momento, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún detalle en particular en el que quieren que se profundice, como por ejemplo, cuál es el mejor gestor de base de datos, si es mejor Sham, si es mejor Workbench, si es mejor SQL Server, lo que ustedes quieran saber a profundidad, qué diferencia hay entre hacerlo con la interfaz y no con con SQL. Adelante, estoy abierto a sugerencias, pueden hacer cualquier comentario. Si hay algo que me haya faltado, también con toda confianza pueden hacerlo saber y así informar a los que tengan dudas y quedar más claro con este tipo de proyectos y con este tipo de temas, ¿no? Sin más por el momento, eso sería todo. Les agradezco su tiempo y nos vemos en un próximo video.